La importancia de identificar esas señales de alerta del trabajo infantil, voy a hablarlo desde dos perspectivas, la existencial, la garantía de derechos y la de costos para un país. Cuando un niño o una niña no es atendido en sus derechos, en la etapa que es, en la niñez, luego cuando crece y fue excluido digamos, de esa centralidad que es la educación, la educación para el empleo, le cuesta a un Estado el 800%. Entonces, digamos que ahí hay un argumento lo más pragmático y economicista. Si no identificamos las señales de alerta del trabajo infantil, esas personas van a ser ciudadanos y ciudadanas con muy bajo desempeño, incluso no le van a aportar al capital, van a estar en una cadena de empleo de muy bajo perfil y le va a costar al Estado el 800%. Por ejemplo, Ecuador tiene unas experiencias de pilotaje de ese tema donde demuestra que cuando se hace la inversión a tiempo, en la edad temprana, el Estado se ahorra un montón de costos. Eso es pues lo más pragmático. En términos de lo que es la obligación de un Estado de garantizar los derechos de los niños y las niñas, obvio que un país como Colombia, que tiene grandes riquezas y que tenga esas cifras tan altas de trabajo infantil, es pues primero una vergüenza. Segundo, digamos, en perspectiva va a ser un país que va a tener bajos niveles de desarrollo, entendido de la manera que queramos el desarrollo. Y hay una vulneración clara de los derechos de los niños y las niñas. A ver, la otra, digamos, la importancia de identificarles a tiempo es que el trabajo infantil no es químicamente puro, o sea, una niña no solamente está en la calle vendiendo chicles, está asumiendo riesgos de estar en actividades delictivas, de estar en la explotación sexual, de vincularse al conflicto armado. Entonces, no es una actividad, digamos, químicamente pura, tiene muchos riesgos conexos. Y en dónde tenemos que agudizar la mirada. En los barrios, en las zonas, en los corregimientos donde las instituciones educativas quedan muy distantes, esas distancias desestimulan, digamos, las ganas de los niños, niñas y de sus familias de mandarles a la escuela y rápidamente derivan en que fueron a primero, a segundo, a tercero y terminaron en el trabajo infantil. Cuando las familias tienen historia, tienen tradición de trabajo infantil, nos toca hacer mucho trabajo cultural de transformación del imaginario de que el trabajo infantil no es el factor protector, que es una vulneración de derechos y que las familias tienen la obligación de estimular la presencia de los niños y las niñas, la vinculación al sistema educativo. En la ciudad de Medellín, con el contexto de las confrontaciones militares y todo el tema del narcotráfico, de la guerra que ha vivido la ciudad, muchas familias han encontrado en el trabajo infantil un factor protector. Es así, o sea, un niño o niña en un barrio que está fuera de la escuela, andando la calle, es más proclive a que los grupos armados del barrio asuman actitudes verticales de castigo porque está en una esquina, que eso lo conocemos. Entonces muchas familias dicen, es mejor que esté vendiendo chicles en los buses, confites, haciendo cosas en el centro, entre otras, porque les protege de estar vinculados al conflicto armado. Hay una realidad que se está viviendo en la ciudad que quiero hacer referencia y es que hasta hace, digamos, 10, 12 años el trabajo infantil era muy visible en el centro de la ciudad. Abundaban los niños y las niñas vendiendo chicles en los buses y toda suerte pues, de dulces. Esa realidad se transformó, ya esa centralidad no existe porque las políticas públicas han tenido una intervención, digamos, eficiente. Pero es muy importante reconocer que la problemática se desplazó, construyó nuevas centralidades. Entonces, como la 1, la 3, la 8, la 13, construyeron otras centralidades. En San Javier, por ejemplo, un sábado por la tarde, un domingo, es muy posible identificar cientos de niños y niñas vendiendo cosas en las calles,
o en la Comuna 8, por ejemplo, niños y niñas, sobre todo niños desarrollando tareas en la construcción, cargando adobes, cargando ladrillos. Por allá hay zonas a las que no llega el transporte hasta los lugares de construcción, entonces los niños y las niñas cumplen unas tareas allí. Entonces, los barrios, por supuesto, donde se presentan altos índices de pobreza, es otro caldo de cultivo para que el trabajo infantil sea muy significativo. Es muy importante hacer una claridad en el tema de la desescolarización. A veces el gobierno local hace seguimiento a los factores de desescolarización, entonces cuando estamos investigando decimos cuál es la deserción en Medellín de niños y niñas del sistema educativo, dicen tanto por ciento. ¿Cuáles son las razones? Aparece una que es el 15% por razones de convivencia. Ahí hay que poner el ojo, porque en general eso que llamamos razones de convivencia, es decir, o hubo expulsiones, aunque cada vez hay más legislación y políticas públicas que protegen a los niños y niñas de no ser expulsados de las escuelas, o cuando los niños y las niñas tienen altísima conflictividad en su escuela, en su colegio y desertan. Y esa alta conflictividad tiene razones, ¿cierto? Hay unas razones ulteriores que hay que hacerles la pesquisa. La familia, cuando tienen personas familiares involucradas en el conflicto armado, cuando tienen personas familiares involucradas en el microtráfico, en la explotación sexual, en el trabajo informal y las ventas callejeras, que la presencia pues, de las personas adultas responsables no es tan frecuente, entonces los niños y las niñas van tomando las decisiones. Bueno, entonces ese factor de desescolarización es causa y consecuencia del trabajo infantil, ¿cierto? Cuando están fuera de la escuela, pues llegan al mundo del trabajo, y al estar en el mundo del trabajo ya esta máxima capitalista y antioqueña, que se refuerza mucho más, que quien pone la plata pone las condiciones, en los niños y en las niñas eso hace mucho eco. Entonces cuando un niño o una niña de 10, 12 años que percibe ingresos y aporta para pagar los servicios públicos en su casa o llevar alimentos, también puede tener llaves de la casa, también puede poner condiciones, es decir, es adultizar a un niño o a una niña porque responde a esa máxima del capitalismo, quien pone la plata pone las condiciones. Entonces, la tarea que tenemos los actores y actoras sociales es identificar y remitir a las instituciones garantes de los derechos de los niños y las niñas. Clarificar que el niño y la niña no es un delincuente, que es una víctima de una estructura injusta.